jornada del evento de consultoría empresarial 4.0 de la industria de la cuarta revolución. Muy bien, esta conferencia que vamos a presentar a continuación se denomina la industria 4.0, una mirada desde la Colombia profunda. La ponencia la va a realizar el señor Juan Carlos Blanco Córdoba, nuestro director regional del SENA en el departamento del Chocó. El señor Juan Carlos Blanco Córdoba es ingeniero de sistemas, con especialización en auditoría de sistemas de información y maestría en ingeniería industrial con énfasis en gestión de la calidad. Su vida profesional la ha desempeñado en el sector privado, en empresas de tecnología y como docente universitario en áreas de desarrollo de software, algoritmia, programación de computadores, análisis de información, bases de datos, entre otras. En el sector público fue consultor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente. Durante 6 años estuvo trabajando en la Dirección General del SENA y desde el 7 de septiembre del 2018 se ha desempeñado como director regional del SENA en el Chocó. Por favor, recibamos con un aplauso fuerte, fraternal, al señor Juan Carlos Blanco Córdoba. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero presentar un agradecimiento a la Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial por la invitación, a la Cámara de Comercio de Cali y al Centro Nacional de Asistencia Técnica Industrial, el ASTI, por la generosidad de realizar esta invitación para que participemos en este evento tan importante que nos llama a reflexionar sobre lo que es este concepto novedoso de cuarta revolución industrial, de Industrias 4.0 y de los retos que tenemos en Colombia para adoptar estos conceptos. Igualmente quiero agradecer y felicitar a los panelistas que han estado participando hoy, a Andrés, a la señorita no la veo, Elliot, que va a participar ahorita con una conferencia muy interesante sobre lo que es el Internet de las Cosas. Yo tengo que presentar una conferencia que se llama Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, una mirada desde la Colombia profunda. Y esto es, ¿cómo es la brecha que hay? Vamos a hacer un análisis de la brecha que hay de adopción de los conceptos y las tecnologías que trae consigo la Industria 4.0 para poderlas insertar de manera correcta en la Colombia profunda. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es empezar a contextualizarnos sobre qué es eso de la Colombia profunda, porque hoy en día tal vez muchos de nosotros no hayamos escuchado ese concepto y si lo hemos escuchado todavía no tenemos claro una definición o tenemos claro el concepto o el panorama de a qué se refiere el tema de la Colombia profunda. Hace unos años, uno de los negociadores de la Mesa de Paz en La Habana y anteriormente candidato presidencial, Humberto de la Calle, definió la Colombia profunda como una geografía que va más allá de los pueblos o caciques urbanos. Y la definió como que la que se caracteriza por esas poblaciones que permanentemente nosotros escuchamos, porque tienen altos índices de violencia, por las masacres, por los asesinatos de los líderes comunitarios, por la falta de médicos, por la muerte de niños por desnutrición, por la deshidratación y en términos generales por la falta de presencia fundamentalmente del Estado. Yo les voy a presentar a continuación unos videos que realizó hace un par de semanas, hace unos días, más o menos unos 10 días, Caracol Noticias en unos reportajes que se estaban llamando La Colombia Negra. Nosotros estamos ubicados en la región del Pacífico, yo vengo de Quibdó, del Chocó, soy director del SENA en este departamento, y aquí en el Valle también hacemos parte de la región pacífica, y la región pacífica por sus características
es también considerada la Colombia profunda. Vamos a ver estos pequeños videos para que empecemos a ponernos a encontrar puntos comunes, puntos característicos y empecemos a nosotros a tener una claridad meridiana de lo que se conoce con el concepto de la Colombia profunda. El Pacífico colombiano se localiza en el occidente de Colombia con una extensión de tierra de más de 83.000 kilómetros cuadrados y más de 1.300 kilómetros de costa desde la punta de Panamá, por allá en Acandí, en el norte del Chocó, hasta el Cauca, allá colindando o limitando con el Ecuador. La población asciende a más de 1.500.000 habitantes aproximadamente y en su gran mayoría de su población somos negros o afrodescendientes. Esto dijo, o este fue la parte como describió el Noticias Caracol a Quibdó dentro de este reportaje que ellos llamaron La Colombia Negra. El Chocó ha sido el departamento históricamente más pobre del país. Hoy, de sus 30 municipios, 11 todavía no tienen energía eléctrica y cocinan con leña. Quibdó, la capital del departamento, está situada en la margen derecha del caudaloso río Atrato, que recibe allí al río Quito. El 96% de sus habitantes son de la raza negra. La pobreza es grande, pues el 88% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y un 26% vive en la pobreza extrema. Además, Quibdó ha recibido desde hace 24 años un promedio de 4.000 desplazados por año. En términos generales, este fue como el contexto que ellos presentaron, pues el video tiene el video completo, la nota completa dura más o menos unos 5 minutos, pero quise traer estos 50 segundos para que tuviéramos un contexto más o menos de lo que pasa en Quibdó. ¿Qué es Quibdó? ¿Qué es el departamento del Chocó? Y el resumen es que es un departamento que tiene 30 municipios y hablan de que aproximadamente 11 de estos 30 municipios hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía no están interconectados con energía eléctrica permanente. Tienen necesidades básicas insatisfechas, tenemos necesidades básicas insatisfechas. Y miremos lo que dijo este mismo reportaje sobre Buenaventura, que es un pueblo o una ciudad del departamento del Valle del Cauca, a unas cuantas horas de aquí de Cali. Miremos lo que dijo Noticias Caracol en este mismo reportaje. Buenaventura es el único puerto colombiano sobre la extensa costa de 1.300 kilómetros sobre el Océano Pacífico. El puerto no está frente al mar, sino en un canal interior en la pequeña isla de Cascajal. Por Buenaventura pasa la mayoría de las importaciones y una tercera parte de las exportaciones del país. La empresa privada ha invertido en los 6 terminales 1.500 millones de dólares en los últimos 10 años, creando 4.000 empleos directos. El contraste del puerto con una ciudad que vive en la pobreza extrema es brutal. El 94% de los habitantes son afrocolombianos y solo el 5% tiene acceso a Internet. La poca industria que hubo en Buenaventura se acabó hace décadas y el desempleo y la inseguridad siguen rampantes. Igual que el video anterior, este video continúa, dura aproximadamente unos 7 minutos. Ellos siguen hablando de otros aspectos característicos, hacen entrevistas a habitantes de Buenaventura que cuentan historias y anécdotas de esa población y de las circunstancias en las que se encuentran. Quise traer estos 2 videos para que pudiéramos nosotros hacernos un paralelo y ir encontrando puntos similares en lo que es la definición y las características de los territorios dentro del Pacífico colombiano. Anteriormente hablamos de Quibdó, la capital del departamento del Chocó, y ahorita vimos un video de Buenaventura, que es un pueblo importante del departamento del Valle del Cauca. Características comunes y similares entre los 2 videos que pudimos ver. Gran porcentaje de la población es de raza negra o afrodescendiente. En Quibdó es del 96% y en Buenaventura de aproximadamente el 94% según los reportajes que acabamos de ver. En ambos videos se mencionó que las necesidades básicas de ambas poblaciones se encuentran insatisfechas.
en su gran proporción. Y si extendemos esto a otros municipios y a otros territorios de la costa pacífica, vamos a encontrar que se encuentran con la misma característica. Altos índices de pobreza, por las mismas circunstancias que estamos comentando, concentración de la población desplazada. En Quibdó, según el último como encuesta que hace la alcaldía municipal, ellos están hablando de que más o menos el 80% de los habitantes de Quibdó son de población desplazada que ha llegado en asentamientos en los últimos 20, 25 años al territorio de Quibdó. Quiere decir que tal vez el Estado no tiene estas personas contadas, no las tiene dentro de las estadísticas a la hora de poder asignar los recursos, a la hora de poder hacer presencia activa y de garantizar los servicios y los recursos para cubrir las necesidades básicas de los territorios. Entonces, al no haber la capacidad de poder atenderlos, pues va a haber una gran población insatisfecha o una gran población desatendida. Altos índices de desempleo. En el último reporte de la DIAN, apareció que Quibdó ya se encuentra en el primer lugar con el índice más alto de desempleo, con un 20% de la tasa de desempleo formal en la población habitante del territorio de Quibdó. Y en los últimos 10 años siempre ha estado en los 3 últimos lugares. Aumento de la inseguridad, ya sabemos que en Buenaventura en Quibdó y en algunos territorios de la costa pacífica se presentan permanentemente la desaparición de los líderes comunitarios, se presenta violencia, se presenta inseguridad y esto también puede ser generado por la falta de empleo, por los altos índices de pobreza, por las necesidades insatisfechas y por la necesidad que tiene el ser humano de subsistir y de buscar cómo generarse su bienestar. Poca presencia de la industria privada, que es otra característica en estos territorios. Un gran porcentaje del empleo son generados por las empresas estatales. Por empresas estatales como las alcaldías, las gobernaciones, la Cámara de Comercio, los consejos, el SENA, que es otra empresa estatal que emplea bastante, el bienestar familiar, las universidades públicas, son en su gran mayoría, y en su gran mayoría estamos carentes de inversión de la industria privada. Y relativa ausencia, debilidad o precariedad del Estado, por lo que ya hemos mencionado también anteriormente, es notorio la falta de la presencia del Estado, la falta del apoyo del Estado para estos territorios que hacen parte de la costa pacífica y que también se conocen como la Colombia profunda. El índice del Departamental de Innovación para Colombia en el 2018 evaluó 5 aspectos, entre ellos las instituciones, el capital humano de investigación, la infraestructura, la justificación del mercado y la justificación del negocio. Encontramos entonces que, por ejemplo, el departamento del Chocó se encuentra en el anteúltimo lugar de los 32 departamentos que tiene Colombia. Se encuentra el departamento del Chocó en el puesto número 30, teniendo en cuenta que el departamento del Baupés ni siquiera alcanzó a entrar dentro de la estadística. Pero para que nos demos cuenta de los 5 departamentos que componen el territorio del Pacífico, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, y dos municipios del departamento de Antioquia, encontramos que, por ejemplo, el Valle del Cauca tiene un desempeño medio alto con apenas un 47% de índice departamental de innovación. El Cauca, que es el departamento del Pacífico que le sigue al Valle del Cauca, apenas logra alcanzar un 34% de índice de innovación departamental y eso le da un desempeño medio. Nariño, por su parte, está en el puesto número 14 con un 31% de índice departamental de innovación y el departamento del Chocó apenas logra el 18%, ubicándose en el puesto número 30. Todos estos son características que estamos hablando de lo que es conocido como la Colombia negra, como la Colombia profunda, y vamos encontrando entonces que pareciera que estos dos conceptos van siendo como similares, van teniendo como similitudes lo que es Colombia profunda con la Colombia negra, porque
En estos reportajes que estuvo haciendo Noticias Caracol también encontró que en el departamento de Bolívar también se encuentran municipios que contienen y que se caracterizan básicamente por algunos de estos aspectos que ya hemos revisado y que se encuentran muy cerca a Cartagena y que incluso dentro del mismo Cartagena hay poblaciones que presentan las mismas condiciones de necesidades básicas insatisfechas, de altos índices de pobreza, de altos índices de violencia, de desempleo y de corrupción en algunos casos. Ese es otro aspecto que no se menciona aquí por el riesgo que se puede cometer al generalizar este aspecto, pero en los departamentos del territorio del Océano Pacífico encontramos que hay una gran presencia de corrupción por parte de los gobernantes y de los dirigentes departamentales, en lo que me estoy refiriendo a alcaldes, gobernadores y la presencia de algunos dirigentes públicos dentro de esta geografía. No se menciona, yo tampoco lo menciono mucho porque, vuelvo y lo digo, es un riesgo muy alto que se puede correr al generalizarlo, porque no son todos, en todas partes no se presentan, pero sí vemos en algunos casos donde se presenta. Por ejemplo, en Buenaventura, en los últimos 5 años han tenido más o menos alrededor de 7 alcaldes, ningún alcalde prácticamente que ha durado ni siquiera un año completo. En el departamento del Chocó, la anterior alcaldesa, ahorita mismo se encuentra en situación de privación de la libertad, y así ha pasado con muchos mandatarios. En el departamento del Chocó, el gobernador que está de turno en este momento es el último de los 7 últimos gobernadores que va a terminar el periodo de los 4 años completos. Entonces vemos que esta situación está por ahí como rondando el panorama, como rondando el escenario, y se asoma por ahí, y tal vez por esto también se presentan algunas de las condiciones que se presentan como características en estos territorios. La Colombia profunda entonces son municipios típicamente pequeños en población y extensos en territorio, predominantemente rurales, pobres, con presencia frecuente de minorías étnicas, golpeados por el conflicto armado, con cultivos ilícitos, sin demasiado peso electoral, en procesos de expandirse desde las zonas de colonización hacia las regiones del minifundio, empobrecidas y hasta envolver buen número de ciudades capitales e intermedias. Entonces, más o menos, este es como un resumen que podemos ir haciendo de lo que es ese concepto de Colombia profunda, de acuerdo a las características que yo he venido describiendo. Seguramente hay muchas más, pero no quiero profundizarme porque la idea es poder llegar rápidamente a lo que es el concepto de la Colombia profunda, pasar a lo que es la industria 4.0 y mirar entonces, como de acuerdo a las presentaciones que teníamos esta mañana, lo que nos contaba Andrés, de que prácticamente la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, lo que está diciendo es todo el mundo, todos y todas las cosas conectadas a Internet. Todos conectados a Internet y todas las cosas conectadas a Internet. Y en la Colombia profunda encontramos que tenemos territorios que ni siquiera están conectados con energía eléctrica permanente las 24 horas del día. Entonces la idea es, de esta presentación que yo estoy haciendo, es que miremos cuáles son las situaciones que se presentan, cuáles son esas brechas que hay, pero a la vez que podamos ir identificando cuáles son las oportunidades que se van a presentar y cuáles son las buenas prácticas que pueden acelerar para traer el beneficio de la llegada de la cuarta revolución a estos territorios. Aquí voy a pasar muy rápido porque Andrés en su presentación hace un rato habló muy detalladamente y muy bien hizo una explicación de lo que es la cuarta revolución industrial, y él mismo lo decía en sus propias palabras. Si estamos hablando de cuarta revolución industrial, tuvieron que haber 3 anteriores. Entonces, voy a pasar rápidamente por las revoluciones industriales para hacer un repaso de pronto para las personas que no estuvieron en la conferencia de la mañana y para que refresquemos los conceptos que Andrés describió muy bien aquí. Lo primero es decir que los conceptos de las revoluciones industriales comenzaron en la década de 1700 y la primera revolución industrial duró aproximadamente 100 años, a mediados de 1700, y esta trajo entonces consigo la mecanización que sustituyó la fuerza física del hombre y del animal para pasarlo por tracción generada por vapor. ¿Esto qué fue? Por ejemplo, en el oeste, anteriormente el transporte se daba a fuerza de caballo, y entonces el trabajo de las personas era aprender a dominar los carruajes que tiraban los caballos para poder transportar a unas personas de un estado a otro.
Cuando llegó la primera revolución industrial, aparece el tren a vapor y entonces, ¿esto qué genera? Pues mayor velocidad, más facilidad de comunicación, de desplazamiento, y esto genera entonces que estas personas que vivían, por ejemplo, de esos oficios, de saber manejar los caballos y poderlos llevar de un estado a otro, pues inicialmente pusieran resistencia porque iban a perder sus empleos, porque veían en riesgo la forma de ganarse la vida. Entonces, se genera el concepto de revolución industrial y lo que pasa con esto es, el ejemplo, y por eso me detengo en este momento, es porque la cuarta revolución industrial, todas las revoluciones industriales han traído consigo más o menos el mismo paradigma. Generan susto, generan temor, generan resistencia inicialmente, pero definitivamente no hay cómo atajarlas porque ellas llegan para quedarse y ellas llegan para imponerse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los seres humanos? Lo primero es entenderlas. Entonces, para poderlas entender, por eso estamos hablando de Industrias 4.0, por eso estamos haciendo todas estas definiciones. La segunda revolución industrial, 100 años después, se presenta a mediados de 1800 y esta trae como característica principal la aparición de la electricidad y dice que consistió en hacer accesible la producción y los consumos en masa. Producción en masa y consumos en masa. Entonces ya se podían producir vehículos en serie, no con mucha diversificación. Entonces, para que nos hagamos una idea, es como vamos a producir en serie carros, pero todos van a ser iguales. No como hoy que podemos producir carros en serie y todos con alguna característica diferente. Como por ejemplo, el color. En esa época, si íbamos a producir en serie, todos salían con la misma característica, todos salían con el mismo color. Y entonces decimos que la principal característica ahí fue la versatilidad de la electricidad. La tercera revolución industrial aparece en la década de los 90 y esta revolución es la revolución del Internet. Esta es la revolución de los sistemas de información, donde su principal característica es la electrónica, tecnologías de la información y las comunicaciones y la digitalización. Y esta tercera revolución industrial todavía está presente en nuestros días. Es decir, llegó la cuarta revolución industrial y todavía no tenemos claridad de cuándo se terminó la tercera revolución industrial. Y llegamos a la cuarta revolución industrial, que más o menos data de por allá desde el año 2010, 2011, dependiendo la bibliografía que se consulte. Algunos dicen que comenzó a mediados del 2010, otros dicen que comenzó a mediados del 2011, pero lo que sí es cierto es que no es más antigua de ahí. La cuarta revolución industrial no tiene más de una década, lo cual quiere decir, y esta es una de las primeras conclusiones que vamos sacando, que es una tecnologías que aún están en proceso de maduración, aún están en proceso de desarrollo y de investigación. Y aunque se está desarrollando mucho conocimiento todos los días, pues todavía la brecha no es muy amplia porque cada vez es más fácil acceder a los conceptos de esta. La cuarta revolución industrial entonces trae consigo el Internet de las cosas. Ahorita el conferencista Elliot nos va a hacer una conferencia bien profunda sobre este concepto de lo que es y aplicaciones demostrativas con ejemplos prácticos de lo que es el concepto y la aplicación de lo que es Internet de las cosas, lo que es la Big Data, fábricas inteligentes e inteligencia artificial. Y bueno, me detengo aquí un momentico para que nos pongamos a reflexionar sobre lo que hemos estado hablando, y es, ¿cómo vamos a estar hablando de Internet de las cosas? Vamos a estar hablando de cuarta revolución industrial. ¿Cómo vamos a estar hablando de que la cuarta revolución industrial es que todos tengamos Internet y que todas las cosas tengan Internet? Andrés decía esta mañana, imagínense que todas las cosas ya se les está aplicando Internet, entonces ya conseguimos edificios inteligentes, televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, carros inteligentes, lavadoras inteligentes, neveras inteligentes, y todos estos son los conceptos que van emergiendo. Y estamos hablando de conectarnos todos a través de Internet, y en la Colombia profunda todavía tenemos territorios que no se pueden conectar ni siquiera a través de la energía eléctrica, que no tienen energía eléctrica permanente. Esa es una muy buena pregunta. ¿En cuál de las revoluciones se encuentra la Colombia profunda? Pero más allá es, ¿en cuál de las revoluciones nos encontramos en Colombia? ¿Será que en Colombia ya estamos del todo en la tercera revolución industrial?
¿Será que en Colombia ya estamos del todo o ya pasamos por la segunda revolución y adoptamos correctamente la segunda revolución industrial? ¿Qué pasa con los territorios de la Colombia profunda? ¿Qué pasa con los territorios del Pacífico que no se encuentran interconectados? ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer aquí? Si estamos hablando de adoptar tecnologías de la cuarta revolución industrial, del análisis de datos, de la recolección de datos, de la Big Data, de la inteligencia artificial, que finalmente es lo que contiene todo esto. Internet de las cosas. Entonces, el Internet de las cosas es esto que nosotros ya estamos viendo, la posibilidad que tienen cosas de poder aprender de ellas mismas y adoptar comportamientos a través de la recolección de información con sensores y que permiten predecir algunas cosas también, permiten escanearse y permiten prevenir algunas situaciones que pueden estar ocurriendo. Esto también trae consigo la Big Data. La Big Data es el concepto de almacenamiento de grandes volúmenes de información. Pero en la cuarta revolución industrial, miren, datos siempre han existido. Los datos siempre han existido, lo único es que ahora ya hay alguien que se está ocupando de primero almacenarlos. Pero almacenar datos por almacenar datos no sirve de nada. Eso sería como si yo tuviera un sueño de construir una casa y me pongo a juntar arena y hago montañas de arena. Eso sería almacenar datos por almacenar datos. La importancia es, ¿yo qué hago con los datos? Ahí es donde cobra importancia la Big Data y ahí es donde cobra importancia el concepto de cuarta revolución industrial. Entonces tiene que haber quien analice los datos, tiene que haber quien los transforme y quien les dé un uso aplicado y válido a los datos para que pueda servirnos a nosotros para facilitar la vida, que es finalmente a donde estamos convergiendo. Y yo les digo, todo lo que nosotros hacemos genera unos datos. Todo lo que nosotros hacemos genera datos. Y cuando les digo que los datos siempre han existido, les estoy diciendo que hoy en día hay quienes sí se están interesando por almacenar los datos de nosotros para poder con esos datos analizarlos y con esos datos poder tener predicciones. Por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, estas sí saben cuál es la importancia de tener datos. Ellos sí saben analizar los datos y por eso es que todo lo que nosotros hacemos, ellos lo están almacenando. Cada vez que damos un like en una red social, ellos están almacenando. ¿Esto qué les permite? ¿Esto qué les permite? Les permite analizar y conocernos. Por eso es que nosotros hoy en día vemos que cuando estamos navegando en una red social, fácilmente nos está llegando publicidad o cosas o información de cosas que posiblemente nos pueden interesar. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos tienen estudiados, porque las redes sociales nos tienen analizados, porque las redes sociales tienen información de nosotros que tal vez ni nosotros mismos sabemos que existe. El gigante de las ventas Amazon tiene algoritmos que permiten, a partir de las compras que usted realiza por internet, permiten predecir cuál va a ser la siguiente compra que usted va a realizar. Y entonces, cada vez que usted realiza una compra, inmediatamente le están enviando publicidad del próximo producto que usted seguramente va a comprar, que usted ni siquiera sabe todavía que lo va a comprar. Y ellos ya le están enviando la publicidad. ¿Cómo logran hacer esto? A través del análisis de grandes volúmenes de información, transformándolos para convertirlos en, primero los datos, analizados, transformados, se convierten en información y esta información aplicada con una utilidad se convierte en conocimiento y este conocimiento aplicado es lo que nos permite a nosotros poder aplicar estos conceptos de cuarta revolución industrial y facilitar algunas tareas que nosotros realizamos en nuestro día a día. Los pilares de la industria 4.0 entonces son la simulación, la fabricación aditiva, sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad, la realidad aumentada, computación en la nube, robots autónomos, Internet industrial de las cosas y la Big Data. Yo voy a pasar muy rápidamente por esto porque ya me están haciendo señas de que tengo que avanzar más rápido con el tiempo, pero no me voy a detener aquí, vuelvo y lo digo, Andrés ya habló de esto, ahorita nos van a seguir hablando del Internet de las cosas, nos van a hacer ejemplos demostrativos, pero quiero pasar para poder conectar las características de la industria 4.0
con todo lo que es y estos retos que nosotros tenemos para poder traerlos hacia Colombia primeramente, para que pueda llegar a los territorios colombianos, pero también para que pueda llegar a esto que conocemos como la Colombia profunda. Características de la industria 4.0, sensórica. El mundo cada vez tiene más sensores, los autos cada vez están más dotados de sensores, por todo están pitando los carros. Hoy ya nos damos cuenta que los carros se parquean solos, hay carros que están evitando accidentes a través de los sensores porque ven cuando se está acercando el vehículo mucho al vehículo que va adelante, el mismo carro se detiene. Entonces, el Internet de las cosas es la aplicación de sensores a todo. Y todo tiene sensores. Todos esos sensores, ¿qué hacen? Van capturando datos y los van almacenando en alguna parte donde más tarde alguien los va a tomar, los va a analizar y va a poder empezar a hacer predicciones. ¿Cómo qué predicciones? Los accidentes que les acabo de mencionar. Los accidentes que les acabo de mencionar en los carros. También que nosotros dejemos de cometer tantos errores a la hora de parquear los carros y que ellos se puedan parquear solos, porque como están dotados de sensores, ellos van a prevenir que podamos rayarlos, golpearlos o incomodar a los carros que se encuentran a los lados. Almacenamiento masivo, la capacidad que tenemos de guardar los datos a muy bajo costo. Entonces ya les decía, con estas tecnologías y con la aparición de la nube, hoy en día el almacenamiento de los datos se hace mucho más fácil y el acceso a los datos también se hace mucho más fácil. Entonces, este concepto de cuarta revolución industrial también ahí nos va permitiendo una facilidad, y es la facilidad de nosotros poder estar intercomunicados con todo el mundo, poder acceder a los datos que se están procesando en todo el mundo y poder traer esas aplicaciones y esas grandes conclusiones y esas grandes predicciones que se están haciendo en otros lugares del mundo a nuestros contextos y a nuestros territorios. Inteligencia artificial es como a partir de los datos construimos información casi mejor que el propio ser humano. Entonces, era lo que estábamos hablando, la inteligencia artificial es cómo las máquinas aprenden de ellas mismas. ¿A través de qué? Del análisis de los datos. Y aquí es donde aparece entonces la primera amenaza que nosotros como seres humanos empezamos a tener con la llegada de la cuarta revolución industrial. Y es que el desplazamiento de algunas operaciones que van a dejar de existir, algunos trabajos o algunas tareas que se vienen desarrollando, algunos empleos que se vienen desarrollando que van a dejar de existir. ¿Cuáles son los trabajos que van a dejar de existir? Los trabajos que se puedan automatizar. Los trabajos que sean repetitivos, los trabajos que sean mecánicos, los trabajos que no necesiten mucho de la interacción o del conocimiento humano para poderse desarrollar, las tareas repetitivas. Todo lo que se pueda automatizar está tendiendo a desaparecer. Y entonces, aquí viene pues una de las principales preocupaciones, pero también viene uno de los grandes retos, y es el siguiente. Cada una de las revoluciones industriales por sí ha traído la desaparición de muchos trabajos, de muchas formas de trabajo, digámoslo así. Acuérdense que les decía, en la primera revolución industrial desaparecieron los empleos, paulatinamente fueron desapareciendo los empleos de estas personas que conducían los carruajes de los caballos, fueron desapareciendo, pero fueron emergiendo otros datos, otros empleos que tal vez no existían en esos momentos y que las personas desconocían que iban a existir. Lo que quiero decir es que esto no debe asustarnos en demasía, pues lo que tenemos nosotros que empezar es a ver cuáles son esos nuevos oficios que va a traer la llegada de la cuarta revolución industrial, cuáles son esos nuevos oficios que van a empezar a aparecer para que empecemos a preparar talento humano, para que cuando esos nuevos trabajos ya sean una realidad, ya tengamos un personal altamente calificado y preparado para que pueda desarrollar estos nuevos trabajos. Todos los países del mundo, cada uno a su ritmo, en los años en los que se produjeron las revoluciones industriales, experimentaron un aumento económico significativo y esto terminó siendo bienestar general para todos los habitantes y todos los territorios del país. Rebaja la cantidad de horas trabajadas por el hombre y aumenta la productividad. Y aquí viene que las revoluciones nos asustan. Intentamos pararlas, pero las llegadas de las revoluciones industriales son imparables. Ellas solas se van abriendo camino. El punto anterior dice que nos rebaja las horas de trabajo del hombre y aumenta la productividad, porque los trabajos que nosotros realizamos de forma mecánica, que van a ser reemplazados por los robots, pues los robots están en capacidad de trabajar mucho más tiempo. Los robots están en capacidad
de realizar mucho más procesamiento en menores cantidades de tiempo, con grandes volúmenes y con menos riesgo de fallas. Pero hay oportunidades, los almacenes inteligentes, los vehículos llenos de sensores, los robots colaborativos, y que si nosotros somos un poquito visionarios y empezamos a identificar cuáles son esos nuevos oficios que van a aparecer y los aprendemos, pues seguramente también vamos a tener una mejor calidad de vida, porque vamos a trabajar menos y a tener más tiempo de esparcimiento, más tiempo para compartir en familia, más tiempo para compartir con los hijos, más tiempo para compartir con los amigos. Las máquinas pensarán, harán las tareas rutinarias y de fuerza. Nosotros haremos los que nos hace único. Es decir, siempre va a existir la relación entre el ser humano y la máquina. Lo que pasa es que las máquinas van a desplazar algunas tareas, pero ya lo dije, van a aparecer nuevas tareas. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué es que nosotros nos caracterizamos? Porque nosotros tenemos sentimientos, porque nosotros tenemos creación y porque nosotros tenemos imaginación. Las máquinas pueden aprender de ellas mismas, las máquinas pueden desarrollar tareas, las máquinas les podemos enseñar, pero siempre van a estar sujetas a la programación que nosotros les demos y a la aplicación que nosotros como seres humanos les demos a las mismas. Mejorar la productividad industrial, crecimiento del bienestar social. Las máquinas trabajarán más que los humanos, lo que permitirá mejor calidad de vida. Esto ya lo estaba diciendo. Y entonces aquí tenemos otra gran conclusión de esta presentación, que dice que las máquinas son buenas dando respuestas, pero los seres humanos somos muy buenos haciendo las preguntas. Esto lo dijo Garry Kasparov. Las máquinas son buenas dando respuestas, pero los seres humanos somos muy buenos haciendo preguntas. Y aquí lo que estamos hablando es que en esta cuarta revolución industrial van a aparecer trabajos que nosotros como seres humanos hoy en día todavía ni nos estamos imaginando que van a aparecer, pero que seguramente por nuestra curiosidad, por nuestra inquietud y por nuestro desarrollo de investigación tecnológica vamos a ir descubriendo y vamos a ir rescatando algunas aplicaciones tecnológicas que van a ir cobrando valor y en las cuales pues vamos a tener que ir preparando talento humano para que pueda desarrollar algunas tareas. Esto es el contexto de lo que es la Colombia profunda versus la cuarta revolución industrial. Esta mañana también tuvimos una conferencia de lo que fue en Medellín la Ruta N. Y es una muy buena experiencia porque ahí se nos comentaba que definitivamente para que pueda llegar tecnologías de cuarta revolución industrial, de tercera revolución industrial, de segunda revolución industrial o tecnologías de avanzada, de investigación científica, de desarrollo tecnológico, tiene que haber una sinergia. Esto no lo va a lograr solamente la industria privada, esto solamente no lo va a lograr el Estado, esto solamente no lo va a lograr las instituciones de educación que van a formar el talento humano. Esto tiene que ser a través de una sinergia y en el caso de Medellín, que es un caso exitoso, un caso para modelar, para replicar, se logró a través de la convergencia y la aplicación de la universidad, el Estado y la empresa, donde todos jugaron su factor fundamental. Entonces yo aquí les voy a presentar muy rápidamente también, porque ya me hacen allá que se me agota el tiempo, el Plan Nacional de Desarrollo, que es la buena noticia, desarrolló unos objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos de desarrollo sostenible, y también desarrolló 12 pactos, el Plan de Desarrollo 2018-2022, que se llama Pacto por Colombia, Legalidad más Emprendimiento igual a Equidad, desarrolló un pacto que se llama la Transformación Digital de Colombia. Y ahí es donde va a aparecer la oportunidad de todos estos territorios que nosotros llamamos la Colombia profunda y donde va a aparecer la oportunidad para empezar a adentrarnos, a hacer uso, interconectividad y aprovechamiento de estas estrategias gubernamentales para que podamos tener la decisión de adoptarlos e incorporarnos en estas tecnologías. Pacto por la Transformación Digital de Colombia. Rápidamente, ¿qué dice este pacto? Las tecnologías de la información y el Internet potenciados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Dice, el gobierno, las empresas, las universidades
y hogares conectados con la era del conocimiento en Colombia. El Gobierno Nacional reconoce que la penetración o conexión de Internet se presenta mayoritariamente en los estratos más altos de la sociedad colombiana. El 99% de los estratos altos de la sociedad colombiana ya se encuentran interconectados a través de Internet. Pero que el 21% de los estratos bajos de Colombia no están conectados a través de Internet. Y estos estratos bajos son los que pertenecen a esa que nosotros llamamos la Colombia profunda. ¿Cuál es la idea o cuál es el compromiso o la promesa de valor del Pacto de la Transformación Digital de Colombia? Que en el 2022 el 50% de los hogares estén conectados a Internet. Y ahí va a aparecer la oportunidad para esto que nosotros estamos diciendo los territorios más abandonados. Si vamos a tener Internet, previamente vamos a tener que tener energía eléctrica para que podamos por lo menos prender las máquinas con las cuales nos vamos a conectar al Internet. De los estratos bajos. Por eso. Bueno, no, el pacto no hace la cuantificación de cuántos, sino que dice, de todos los que están en estrato bajo, estrato 1, solamente el 21% hoy en día se encuentra conectado a Internet. Sí. Sí, estamos hablando de los sectores que no están conectados y que están inventariados aquí en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. ¿Cuál es el objetivo del Pacto de la Transformación Digital? Llevar Internet a los hogares con menores ingresos, mejorar la interconexión entre las entidades públicas y los ciudadanos. La meta, aumentar al 70% los hogares interconectados, que son 11.8 millones de colombianos conectados. Esto es la meta al 2030. Aumentar o incrementar del 87 al 290 millones las transacciones digitales realizadas y reducir el tema de los trámites de alto impacto de los ciudadanos que se van a lograr a través de la digitalización de muchas de las tareas que se realizan en el Estado colombiano. El Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por la Transformación Digital, lo que dice, lo que quiero resaltar acá es para dónde vamos, la ruta al 2030. Y dice, la sociedad colombiana será una sociedad digital conectada a Internet de calidad. Nos transformaremos digitalmente en el uso de datos y nuevas tecnologías en la administración pública, el sector productivo y en los territorios. La DIAN será una entidad moderna y con uso más eficiente de sus procesos, usando tecnología de punta, Big Data. Esta será un aliado importante en la lucha contra la corrupción. El pacto, entonces, sigue estando enmarcado en los 3 pilares del Plan Nacional de Desarrollo, que son legalidad, emprendimiento y equidad. En palabras del presidente Iván Duque, dice, todas las áreas del gobierno pueden beneficiarse de la incorporación de las nuevas tecnologías y para insertar a Colombia en la era del conocimiento debemos digitalizar por completo el funcionamiento del Estado tanto a nivel nacional como a nivel territorial. El Pacto por la Transformación de Colombia, el gobierno, las empresas y las universidades y los hogares conectados en la era del conocimiento. ¿Cuáles son los desafíos de esta Colombia profunda frente a este pacto, frente a la llegada de la cuarta revolución industrial y frente a las características que hemos presentado, que son las que están presentes en la Colombia profunda? El uso eficiente de nuestros recursos naturales, adaptar nuestro ambiente, nuestra cultura y nuestras tradiciones para que a partir de ahí se pueda empezar a generar conocimiento, pero a la vez que se puedan adoptar políticas como la que hicieron en Medellín con el Estado y el Estado de Medellín en el ejemplo de la Ruta N, no era el Estado colombiano, sino el Estado local, alcaldía, gobernación, más las universidades de Antioquia,
las universidades públicas de Antioquia más el sector empresarial, que se puedan unir para, a partir de ahí, generar una política definitiva de desarrollo, de incorporación acelerado hacia lo que son estos conceptos de la cuarta revolución industrial. Y hablo de que tienen que ser acelerados porque, según el análisis que estábamos haciendo, muy difícilmente podemos decir que los territorios colombianos pertenezcan o no a la cuarta revolución industrial, ya están en la tercera revolución, a la Colombia profunda, ya se encuentran en la tercera revolución industrial, en la segunda revolución industrial y mucho menos en la cuarta revolución industrial. Así que el reto es grande. Si no estamos en la tercera, vamos a tener que pasar muy rápido por ahí para propiciar y generar nuestra llegada definitiva a lo que es la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, la Big Data, la inteligencia artificial. Generar conocimiento y la articulación entre las instituciones de educación superior y la industria para poder potenciar el mercado y los recursos naturales de cada uno de los territorios. Esto es un ejemplo que, gracias a una alianza entre el Ministerio de las TICs, el Ministerio de las Comunicaciones y Agrosavia, pudieron desarrollar un producto a través de la adopción y la implementación de inteligencia artificial para eficientar y mejorar un proceso que era el de hacer el análisis de los suelos para poder saber cuáles eran los mejores tiempos para hacer siembra y la cosecha de algunos productos. Esto anteriormente se hacía de manera muy artesanal, de manera muy manual y se basaba en el conocimiento de las personas que lo hacían. ¿Qué generaba esto? Grandes cantidades de tiempo invertidas en esos análisis y también un gran margen de probabilidad de error en la emisión del resultado de cada una de estas personas, ya que esto se basaba principalmente en su intuición y en su conocimiento. ¿Qué hicieron ellos? La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, conocida hoy con el nombre de Agrosavia, y el Ministerio de las Comunicaciones se unieron para implementar inteligencia artificial en el proceso de análisis del suelo, con lo que los agrícolas del país tendrán acceso a recomendaciones más precisas previo al inicio de la temporada de siembra. El objetivo es mejorar los procesos de laboratorio y optimizar los tiempos de respuesta para los productores, lo que contribuirá a facilitar la toma de decisiones en los procesos de fertilización de los cultivos, garantizar la integración, seguridad y trazabilidad de la información analizada. Incluye la adquisición de un sistema para la gestión de la información, el uso de la inteligencia artificial para realizar los planes de fertilización y el desarrollo de un portal de vista al agricultor para acceder a los resultados y recomendaciones de fertilización. Los beneficios: lograr mayor eficiencia en los tiempos para el análisis y fertilidad de los suelos que solicitan los agricultores del país, facilitar el acceso de los análisis a productores mediante un portal donde podrán acceder al estado de sus muestras, sus resultados y sus recomendaciones, mejorar los aspectos de trazabilidad y la optimización de los datos al integrar los instrumentos de medición del software para el paso automático de datos. Y con esto también, algo que no menciono ahí, es la reducción del margen de error o aumentar la probabilidad de acierto en las predicciones que están haciendo de los estudios del suelo. Los beneficios: actualmente la herramienta es capaz de hacer predicciones sobre cerca de 200 tipos de cultivos y ha arrojado excelentes resultados, especialmente en cultivos frecuentes como el aguacate y la mora. Con el uso y apropiación de las tecnologías en el análisis de suelos, se contribuirá de manera concreta al desarrollo y fortalecimiento del agro, así como a la reactivación de la economía en las regiones, al permitir que los productores del país cuenten con mayores herramientas al momento de decidir sobre sus siembras. Y bueno, aquí digamos que eso es un caso de aplicación de lo que es el concepto de cuarta revolución industrial. Esto tiene el concepto de Big Data por grandes almacenamientos de volúmenes de información, pero también tiene la aplicación de esto porque es una estrategia desarrollada a través de sistemas de información que se basan en inteligencia artificial para poder hacer los estudios y emitir los conceptos sobre los suelos. Las buenas prácticas que tenemos, por ejemplo, en la Colombia profunda, es que unos niños del departamento del Chocó hace un par de semanas estuvieron en China
representando a Colombia en un mundial de robótica. Entonces, aquí es donde uno empieza a decir, bueno, parece que no fuera per se como una condición de que por el hecho de que estamos en extrema pobreza, de que por el hecho de que estamos con necesidades precarias, con el hecho de que estamos con necesidades básicas insatisfechas, no podamos tomar la decisión de poder ir identificando las oportunidades para poder adoptar e incorporar tecnologías de la cuarta revolución industrial. El tema está en poder ir identificando las oportunidades. Voy a pasar muy rápidamente con esto que son casos de buenas prácticas para poder ir llegando, por ejemplo, a en qué se encuentra el SENA en este momento frente a lo que es ese pacto por la transformación digital, el SENA frente al reto de la adopción y la incorporación de lo que es la cuarta revolución industrial. Regálame 2 minuticos más, por favor. Y les cuento, el SENA se encuentra en un proceso de transformación digital como entidad y para eso ya se encuentra adelantando el proceso licitatorio para la adopción de un integrador que va a ser el proveedor de tecnología de todos los servicios del SENA en cuanto a lo que se refiere a tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero entonces, el reto que tiene el SENA para todo esto, además de la transformación digital per se de la entidad, es el ajuste y diseño de nuevos programas que se adapten a las realidades y a las necesidades que vienen con todos estos conceptos de la cuarta revolución industrial. La modernización de métodos de aprendizaje, porque hoy en día ya los aprendices del SENA tienen otras expectativas de sus procesos de aprendizaje, tienen otros modelos, tienen otras necesidades, tienen otras expectativas de lo que son el modelo tradicional de aprendizaje. Trabajar un conjunto de consultores de mercadeo, de producción contable, apropiación de conocimiento, alianzas de cooperación con multinacionales para facilitar el intercambio y la transferencia de conocimiento, promoción de servicios y programas. Entonces, en términos generales, el reto más grande que tiene el SENA como la entidad más importante de formación profesional para el trabajo de Colombia es poder tener un pensamiento visionario para empezar a identificar cuáles son esos nuevos oficios, cuáles son esas nuevas tareas que va a demandar el mercado laboral en el futuro, porque las predicciones dicen que el panorama o el mapa laboral mundial en los próximos 10 años va a cambiar. Más de 80 millones de puestos de trabajo van a desaparecer, pero con la llegada de la cuarta revolución industrial, más de 130.000 millones de puestos también van a aparecer. O sea que unos van a salir, pero la cuarta revolución industrial también va a generar unos nuevos puestos de trabajo que nosotros, los que estamos aquí reunidos, hoy en día tal vez ni nos estamos imaginando cuáles son esos puestos de trabajo que van a aparecer. Entonces el reto ahí está en tener ese pensamiento visionario para poder identificar cuáles son esos oficios y empezar a preparar el talento humano que va a requerir la cuarta revolución industrial. Ya voy terminando. Bueno, aquí hay unos temas como la Red Colombiana de Ciencia e Innovación, CENOVA, donde se hace investigación, desarrollo y producción científica dentro del SENA, innovación a través de las tecnoacademias, de los tecnoparques, de los diferentes laboratorios de ciencia y tecnología. La industria 4.0, el reto, perder el miedo, hay que levantarse y a buscar las oportunidades. Entonces yo pensaba esta mañana cuando estaba escuchando el ejemplo de Ruta N en Medellín, que esto es como si fuera un océano y cada ola va siendo una oportunidad, donde nosotros estamos como a la expectativa de esperar la ola que trae nuestra oportunidad, montarnos en esa ola y quedarnos ahí. Eso fue lo que hicieron en Medellín con lo de la adopción de la implementación de la Ruta N, identificaron cuál era su momento, tomaron la decisión, su momento como la ola, como la oportunidad, tomaron la decisión, se montaron en esa ola y ahí se quedaron navegando y a partir de ahí están generando todo el progreso. Es un modelo muy digno de admirar y de poder replicar en otros departamentos de Colombia y, por qué no, de poder expandir a nivel internacional. Romper los paradigmas de que la cuarta revolución industrial necesariamente significa grandes costos de inversión, que los resultados no van a ser los que se esperan, de que se van a generar grandes pérdidas de puestos de trabajo, de que la aplicación de esta va a traer consigo entonces
un trauma para la industria colombiana. Hay que romper esos paradigmas. Está bien, sí, que hay que hacer inversión, pero en este sentido es más significativo el costo de no invertir que el costo de tomar la decisión y de invertir en estos conceptos de lo que es cuarta revolución industrial. A pesar de los problemas que pueda traer la tecnología, como la falta de privacidad o el posible desempleo, el potencial que tiene para mejorar nuestras vidas está limitado solo por nuestra imaginación. Ayuda a prevenir desde suicidios, a mejorar el tráfico, epidemias, a mejorar cosechas. Todo esto solo es la punta del iceberg de todo lo que nos puede traer consigo la cuarta revolución industrial. Hay oportunidades, el concepto es reciente, aunque avanza rápido, aún no ha llegado a su etapa de maduración. Y esto era lo que decíamos, ese concepto de cuarta revolución industrial apenas está llegando a tener su primera década. En muchos territorios todavía no lo conocen, en muchos territorios todavía no sabemos de qué se trata la cuarta revolución industrial. En muchas industrias del país todavía no desconocemos qué es esto. Por lo tanto, aunque todos los días se está generando mucho conocimiento alrededor de esto, la posibilidad de adquirir y de implementar los componentes o las características de cuarta revolución industrial están sobre la mesa, porque ya les decía, la información está en la nube y nosotros podemos compartir información con cualquier otra parte del mundo, entonces acceder a la información ya no va a ser una barrera. Simplemente se trata de identificar la oportunidad. Y termino con esto. El que nos guste o no, la tecnología llegó para quedarse, pero que el impacto sea positivo depende de cómo elijamos usarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Juan Carlos Blanco. Vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Estamos allá con el primer turno, segundo, tercero. Muy bien. 1, 2 y 3. Buenas tardes. Más que una pregunta, unas observaciones sobre la Colombia profunda. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Empresas Municipales de Cali construyó, instaló un cable submarino desde el Pacífico colombiano, entra a Buenaventura por el sector de Gallinero, ¿sí? Y con ese cable se contrató una capacidad de 80 gigas. 80 gigas es más o menos lo que necesita Bogotá para darle internet a todos sus habitantes. Resulta, ustedes conocen pues la situación que está Empresas Municipales de Cali y Telecomunicaciones, tengo por qué puede entrar en detalles. De esa capacidad de 80 gigas máximo se están utilizando hoy en día 30 gigas. Eso se llama un contrato bajo la modalidad de IRU, o sea, un derecho irrevocable de uso durante 15 años. Arrancó en el 2015, apenas se están utilizando 30 gigas. El resto de la capacidad totalmente inutilizada y se está perdiendo plata, porque eso ya está pagado. Se pagaron, creo que algo así como 25 millones de dólares por ese proyecto. Y el cable aterriza específicamente en Buenaventura, en el sector del Gallinero, ¿sí? Con esa capacidad instalada se le podría dar internet a toda la costa del Pacífico y hasta Panamá, ¿sí? Entonces yo digo, una de las cosas que debe, por ejemplo, propender entidades como el SENA, no sé si de pronto Ruta N o alguna otra entidad, para que estos recursos sean bien utilizados y no desperdiciemos la plata de esa manera. O sea, allí está la solución. Llevar ese cable al Chocó o hasta Nariño, eso es un costo relativamente tangencial, diríamos. Entonces, una solución para eso. Segundo, ¿eso qué va a llevar? Pues en el mundo hay bibliotecas virtuales, las que usted quiera y en forma gratuitas, que se pueden irradiar en toda la costa del Pacífico. Sistemas de riego, sistemas de cultivos, toda una cantidad de cosas que van a través de la red de Internet. Y adicional a eso, promover las energías renovables. Si no tenemos energía, llevemos energía fotovoltaica. Instalar un panel solar es la cosa más fácil del mundo. Es colocar 4, por ejemplo, si es una capacidad instalada de 150 vatios, no se necesita una capacidad instalada, perdón, de una potencia, digamos así, de 2 kilovatios,
para un consumo de energía de 150 kilovatios hora mes, pues no se necesita sino poner 4 paneles solares, un inversor y échele corriente. Y esos costos han bajado relativamente en forma que ustedes lo han visto exponencial en los últimos años. Otra cosa importante es que allí en la costa del Pacífico tenemos para instalar varias fuentes de energía no convencionales. Puede ser eólica, puede ser solar, lo que usted quiera, hasta marítima se puede instalar en Buenaventura. Entonces yo sí llamaría la atención a ver si el SENA o otras entidades nos ponemos las pilas. Ahora, si el problema es que allá las decisiones se vuelven un problema y se enlagunan o lo que sea, pues habrá que imponérselas desde afuera. Yo soy de Buenaventura, yo soy ingeniero electrónico, pues por obvias razones me tocó salir de allá e ir a trabajar en otros sitios. Estuve trabajando hasta en Israel. Pero el problema, como les digo, no es lamentarnos, sino ser, o sea, si hablamos de prospectiva hoy, tomemos decisiones tempranas que permitan que en 3 años nuestra región se despegue. No podemos seguir lamentándonos, no podemos seguir en esa situación de que porque pasa esto no podemos llegar, hay que llegar. Y yo sí propondría al SENA, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, que mire bien el panorama y actualice su manera de actuar en esa región, porque pues no podemos seguir insistiendo en temas como la pesca y otras cosas que realmente eso son actividades que están en competencia con unas multinacionales que son demasiado grandes. Mire, yo les voy a pintar un caso. LG trató de instalar una fábrica en Buenaventura y no pudo porque no había infraestructura, ni humana, ni física para hacer las instalaciones. ¿Qué hicieron? Le instalaron en Palmira. Mira, ahí en tu planteamiento identifico 2 cosas de las cuales te quiero hablar. Una, está claro que las oportunidades están ahí, están sobre el panorama, están sobre el escenario. Alguien mencionaba esta mañana por aquí, cuando terminaba la presentación de lo de Ruta N en Medellín, que por qué acá en Cali no se había tomado la decisión de hacer algo como esto. Y una de las características que yo presenté cuando hablábamos de la Colombia profunda era la falta de industria privada para poder adoptar estas tecnologías. Y esto no se va a lograr si no es únicamente a través de una sinergia importante de actores. Al haber carencia de industria privada, le toca a las entidades públicas y a las instituciones públicas, como por ejemplo el SENA, adoptar algunos comportamientos de estos y algunas decisiones. Pero también tiene que ser con el apoyo de los entes gubernamentales locales, como gobernaciones, como alcaldías. Y es posible que ellos hoy en día ni siquiera conozcan estos conceptos y no tienen por qué conocerlos. Y el papel de nosotros como empresarios que pertenecemos a estas mesas sectoriales es llegar a poder incidir sobre esa toma de decisiones de los entes gubernamentales para que se puedan aprovechar de mejor manera estas oportunidades. Mencionabas algo de Buenaventura, de la generación de energía. El Centro Nacional de Asistencia Técnica, el ASTIN, ya viene desarrollando algunos prototipos funcionales para la generación de energía. Por allá en enero, en Maguipi, ahí cerca de Buenaventura, se hizo la instalación de una. En estos momentos se encuentra como en seguimiento y revisión para hacerle correcciones y mejoras, pero también ya tengo conocimiento que ya están adelantando un proyecto para ir a hacer otra prueba piloto en el Nariño, en Tumaco. Entonces, digamos que el SENA ya ha comenzado a hacerlo, el SENA acá en la Regional Valle, el Centro Nacional de la Asistencia Técnica Industrial ya lo ha venido realizando, pero muchas veces solos no van a poder desarrollarlos, solos no van a poder hacerlos y se necesita el apoyo también de universidades, de la empresa privada, se necesitan apoyos de los entes gubernamentales para que se puedan desarrollar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hablo yo. Hola, ¿cómo estás? De todas maneras, hay 2 cosas. Nosotros estamos hablando de un enovismo, que es la 4ª revolución. Estamos entusiasmados con el enovismo, pero hay una situación. La situación es que esto viene de una estructura financiera internacional, nueva estructura financiera internacional, y habla de una economía de mercado, y habla de otra cantidad de situaciones que conocemos nosotros
contadores, economistas. Entonces, ¿cuál es la situación allí? Nosotros, la cosmovisión de cualquier profesional debe ser holística. Y esa cosmovisión tiene que cobijar contextos no solamente en la tecnología, sino en lo social, en lo económico, en lo político. Y la otra circunstancia es que nosotros vamos a adaptar o armonizar la parte tecnológica. Ahora, con una cuestión, este trabajo tiene que ser interdisciplinario. O sea, yo pienso que aquí no nos vamos, o sea, lo que pasa con las normas internacionales de contabilidad, la gente no sabía ni para dónde iban las normas ni para qué servían. Y se las fueron a aplicar al sector solidario y lo estaban aplicando a los recursos naturales. Y eso no aplica. ¿Por qué? Porque viene un contexto de ánimo de lucro. Entonces, si nosotros estamos mirando en determinado momento que las empresas para coger los mercados internacionales necesitan reducir costos, se reducen costos. Ahora, nosotros estamos hablando de impactos. Los impactos tenemos que verlo más adelante. Nosotros no podemos evaluar impactos porque no somos futurólogos para decir, no, es que el impacto es este. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero lo que te quiero decir al respecto es, frente a este tema de cuarta revolución industrial, lo que nosotros conocemos hoy en día, como lo dije en la presentación, hasta ahora es la punta del iceberg, porque los campos de aplicación que tienen los conceptos que abarca la cuarta revolución industrial, todavía nosotros tal vez ni nos imaginamos. Recordemos que es un concepto que está en su pleno proceso de crecimiento, de evolución. Es un concepto muy reciente que todavía se está desarrollando y todavía no ha alcanzado su etapa de maduración. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es disponernos para poder identificar las oportunidades y aprovecharlas de la mejor manera en el momento que corresponda. Sí, señor. Bien. Una cosa, hay que tener en claro que la industria 4.0 está montada sobre conectividad. ¿Sí? O sea, ninguno de los conceptos que nosotros hemos estado mirando desde esta mañana tendría sentido si no hay buena conectividad. O sea, la experiencia, por ejemplo, del agricultor que está a 500 kilómetros de Bogotá y puede hacer una práctica relacionada con su cultivo, pero que no está conectado con un centro en Bogotá que reciba información, procese y sobre eso tome decisiones, no tiene sentido en la industria 4.0. Y si hablamos de fábricas, con mayor razón, que tienen, digamos, de alguna manera una exigencia mucho más alta en cuanto a seguridad, en cuanto a inmediatez y todos los conceptos que apalancan Industria 4.0. Por eso, digamos, traer a colación el tema de la Colombia profunda me parece a mí muy importante porque es el ejemplo más claro de lo que la Industria 4.0 debería hacer. Mire, esta mañana se mencionaba el tema de normatividad y es… Aún así, siendo Colombia por ejemplo, en ciberseguridad, Colombia es uno de los países que más rápido ha avanzado en el mundo. Eso es parte del ejemplo que colocan cuando uno ve ciberseguridad. Pero estamos atrás, digamos, en cuanto a lo que la tecnología está exigiendo. El ministerio, por ejemplo, todavía no resuelve asignación de espectro para 5G, cuando se viene hablando de vivienda digital hace más de 10 años. O sea, ¿cómo hablamos de vivienda digital si ni siquiera hemos apagado la televisión analógica? Entonces, a mí me parece que estas experiencias, estos estudios que son serios, deberán ser, digamos, el soporte de la exigencia que se le haga al gobierno, a las entidades que regulan las telecomunicaciones en Colombia, para que aceleren la conectividad que hace falta para que la industria 4.0 verdaderamente despegue. Mire, este es un tema de energía eléctrica, este es un tema de oportunidades y es un tema, pero sobre todo de lo que tecnológicamente tiene que apalancar la industria 4.0. Aquí en Colombia, por ejemplo, la mayoría de las personas que trabajan en industria 4.0 no tienen problema porque generalmente están trabajando en las ciudades grandes. Usted aquí en Cali, en Medellín, en Bogotá no tiene problema, usted tiene fibra y tiene buena conectividad. Pero
recuerden que el gobierno tendió un anillo de fibra óptica, que si usted se sale de la Panamericana 10 kilómetros, hasta ahí llega, mire, y de ahí para allá sigue la loma y luego nos vamos para la costa. Si usted camina de la Panamericana hacia la costa son 3 días a pie, mire, y eso hay que conectarlo. 5G tiene prevista esa situación, pero el gobierno todavía no tiene normas relacionadas con cómo van a garantizarle la conectividad de esas regiones. Yo hace 3 años en el Congreso Nacional de Espectro mencioné eso, y Colombia tiene 2 problemas. Lo primero, que la infraestructura que se debe tender aquí en el país todavía no empieza. Mire. O sea, nosotros todavía 4G no lo tenemos implementado. Y recuerden que Industria 4.0 se apalanca sobre 5G. Entonces, me parece a mí que este tipo, o sea, si por ejemplo este evento va a sacar conclusiones, me parece a mí, y yo solicitaría que se incluya, digamos, basado en este tipo de charlas que nos entregan, una solicitud al gobierno para que acelere este tipo de desarrollos, este tipo de normas que las expida rápidamente para que en realidad tengamos por dónde despegar 4.0. Porque que se haga en Medellín o Bogotá está muy bien, pero es que esto es, o sea, recuerden que estamos hablando de conectividad universal, ¿no? Que es un concepto que se viene manejando hace casi 40 años, pero que todavía no estamos muy lejos de conseguir. Nosotros nos unimos a la OCDE hace 3 años y somos el último país de toda esa gallada, como decimos nosotros, y estamos muy lejos en acceso a Internet con respecto a los países desarrollados. Entonces, que se mencione, pero que en realidad le sirva a los organismos reguladores para que efectivamente pues Colombia tenga lo que necesita para que la industria empiece a despegar. En eso estamos muy de acuerdo. Todos creo que ya tenemos claro que la plataforma para que haya cuarta revolución industrial es que haya Internet. Si no hay Internet, no hay cuarta revolución industrial. Y también, por eso fue que me pareció importante incluir dentro de la presentación lo del Plan de Desarrollo Nacional, donde habla del Pacto de la Transformación Digital, porque ahí ya se evidencia por lo menos que hay una decisión del Estado y del Gobierno Nacional para invertir en lo que es la interconexión de estos territorios que se encuentran todavía carentes de la conexión. Y claro, es muy válida tu apreciación de que dentro de las conclusiones y que los entes reguladores y los entes de control pues traten de garantizar y de ser verificadores de que se pueda cumplir con estos compromisos del Plan Nacional de Desarrollo en el Pacto por la Transformación Digital, claro que sí. Muy bien, discúlpeme, por favor, vamos a la última participación del público. Lo hacemos sabemos que hay mucho interés, sin embargo, tenemos una conferencia más que queremos compartir con todos, ¿vale? Les agradecemos que nos entiendan esa parte. Vale, gracias por la nueva visión de la tecnología en relación al contexto real de Colombia. Tengo una inquietud, ¿por qué no se mira? O sea, yo he visto un poco esos temas y yo veo que estamos desapropiando porque todos los ítems que se ha visto de 4.0 es de afuera para adentro. ¿Por qué no he visto como temas de biotecnología, que eso sí puede ser un desarrollo propio? Y esa sería la pregunta. ¿Cómo ves tú como el desarrollo de la tecnología o biotecnología incluido dentro del 4.0, donde la riqueza de Colombia en biotecnología puede ser mucho más grande que en cualquier país? Gracias. Se habla de afuera para adentro precisamente porque es que este concepto de cuarta revolución industrial nace por allá en Alemania. Y son los países más desarrollados los que han hecho mejor implementación de estas tecnologías y de estos conceptos de cuarta revolución industrial. Colombia como país en vía de desarrollo todavía no ha hecho un aprovechamiento ni un uso de esto, pero vuelvo y lo digo como lo mencioné anteriormente, todos estos desarrollos como de biotecnología, como de generación de otras fuentes de generación de energía, todos están a la orden del día porque se supone, de acuerdo a lo que estamos mirando, que los campos de aplicación del concepto de cuarta revolución industrial a través de inteligencia artificial, a través del Internet de las cosas, a través de la Big Data, todavía está en proceso de exploración. Todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar con todos o cuál es el campo de aplicación real de todo. Así como lo mencioné en la presentación, hasta ahora estamos conociendo la punta del iceberg y esto está en proceso de maduración y en proceso de desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Blanco, por favor.
Un aplauso grande para él.